Edmonton. El invierno había llegado, cubriendo la ciudad con un silencio tan profundo como los montones de nieve. Un viento helado aullaba por la avenida Jasper, penetrando incluso las parcas más gruesas. El paisaje urbano, un estudio en gris y blanco, parecía contener la respiración. Era el tipo de frío que se te metía en los huesos. Un marcado contraste con la calidez de las luces navideñas que aún brillaban en las ventanas del centro comercial West Edmonton. Pero bajo la apariencia de normalidad, una oscuridad se agitaba. Acechaba en las sombras, invisible, desconocida. Era una oscuridad que pronto mancharía la nieve prístina con un horror que congelaría la ciudad hasta la médula. Comenzó, como muchos relatos terroríficos, con una desaparición. Mark Twitchell siempre se había sentido atraído por las sombras. Un cineasta en apuros en Edmonton, pasaba sus días trabajando en guiones, perdido en un mundo de su propia creación. Su apartamento, lleno de equipos de filmación y carteles de películas, era un testimonio de sus ambiciones artísticas. Devoraba películas, pero ninguna lo cautivaba tanto como Dexter. La historia de un analista de salpicaduras de sangre que trabajaba como asesino en serie justiciero, aplicando su propia justicia, resonaba con una oscuridad que yacía latente dentro de él. Se sumergió en el personaje, estudiando los métodos de Dexter, sus justificaciones, su meticulosa atención al detalle. Empezó a desdibujar las líneas entre la fantasía y la realidad. Lo que comenzó como una fascinación inofensiva, se transformó en una obsesión peligrosa, consumiendo sus pensamientos, sus sueños, su propia identidad. Y a medida que crecía su obsesión, también lo hacía la oscuridad en su interior, retorciéndolo, moldeándolo a imagen de su macabro héroe. Años más tarde, una serie de inquietantes cuentas de Instagram comenzaron a emerger de las profundidades de Internet. Las cuentas, envueltas en el anonimato, presentaban mensajes crípticos e imágenes perturbadoras. Hablaban de oscuridad, de deseos insatisfechos, de un hambre que solo podía saciarse en las sombras. Sus seguidores, atraídos por el encanto de lo prohibido, aumentaban con cada día que pasaba. Sus leyendas, escalofriantemente similares en tono y estilo a las encontradas en las viejas cuentas de Twitchell, provocaban escalofríos en quienes recordaban los horribles detalles de sus crímenes. Las preguntas se arremolinaban en los foros online. ¿Era esta la obra de un fanático retorcido que buscaba capitalizar la notoriedad del asesino Dexter? ¿O podría ser algo mucho más siniestro, una resurrección de una fuerza malévola que se creía extinguida? Las desapariciones comenzaron sutilmente al principio. Un joven, visto por última vez saliendo de un bar del centro, desapareció sin dejar rastro. Un estudiante universitario que salió a correr por la noche nunca regresó a casa. A medida que los días se convertían en semanas, una creciente sensación de inquietud se apoderó de Edmonton. La ciudad, que una vez fue un faro de calidez y espíritu comunitario, ahora parecía acurrucarse bajo un manto de miedo. Los rumores de un asesino imitador se extendieron como la pólvora por la ciudad. Las autoridades, inicialmente desdeñosas, se vieron obligadas a reconocer las escalofriantes similitudes con el caso Twitchell. La prensa, percibiendo una historia sensacionalista, descendió sobre Edmonton, sus cámaras y micrófonos capturando el miedo palpable que impregnaba el aire. La ciudad contuvo la respiración, esperando, observando, rezando para que la historia no se repitiera. Sección 5. Migas digitales, susurros siniestros. Una publicación en particular provocó escalofríos en los investigadores. ¿A cuántos likes equivale una vida?, decía, el signo de interrogación flotando en el éter digital como una amenaza. Los seguidores de la cuenta, una mezcla de curiosos y aficionados a los crímenes reales, debatieron el significado detrás del mensaje críptico. Otra publicación, acompañada de una imagen granulada de una figura encapuchada de pie sobre una forma yacente,
fue aún más escalofriante. Finalizando edición. Siguiente estreno, tú. Estas no eran solo amenazas vacías o las divagaciones de una mente perturbada. Eran migas digitales que conducían a una oscuridad que se negaba a extinguirse. Sección 6. Las creaciones macabras de una mente retorcida. En lo más profundo de los rincones más oscuros de la Dark Web, los investigadores descubrieron una serie de videos. Los videos, alojados en servidores ocultos y protegidos por capas de cifrado, eran materia de pesadillas. Filmados en lo que parecía ser un estudio improvisado, representaban escenas de horror indescriptible. La calidad de la producción era tosca, incluso amateur, pero la brutalidad era demasiado real. Las víctimas, con los rostros contorsionados por el terror, estaban atadas y amordazadas, sus ojos suplicando una misericordia que no recibirían. La cámara se detenía en su sufrimiento, en cada gemido, en cada jadeo, en cada súplica desesperada. Y detrás de la cámara, una voz, distorsionada pero innegablemente familiar, susurraba instrucciones, aliento y palabras de afecto retorcido. Sección 7. Justicia y las preguntas sin respuesta. Mark Twitchell fue declarado culpable de asesinato en primer grado en 2011. Sus crímenes, una horrible mezcla de realidad y ficción, enviaron ondas de choque a través de Canadá y más allá. El juicio, un espectáculo mediático, expuso el oscuro vientre del fanatismo y el peligroso atractivo de las personalidades online. Pero incluso después del veredicto de culpabilidad, después de que se dictara la cadena perpetua, las preguntas persistían. ¿Qué llevó a un hombre aparentemente común a cometer actos tan horribles? ¿Fue producto de su entorno, de una cultura que glorifica la violencia? ¿O había una oscuridad dentro de él, una semilla del mal que había estado esperando el momento adecuado para florecer? Sección 8. El espectro del asesino Dexter en la era de las redes sociales. El caso Twitchell, con su inquietante mezcla de realidad y ficción, sirve como un escalofriante recordatorio del lado oscuro de la era digital. En una era donde las personalidades online pueden ser cuidadosamente seleccionadas, donde reina el anonimato, y donde las líneas entre la fantasía y la realidad se vuelven cada vez más borrosas, es demasiado fácil que florezca la oscuridad. El caso destaca los peligros de la obsesión desenfrenada, de la facilidad con la que podemos perdernos en el mundo digital y las consecuencias muy reales que pueden resultar. Los ecos de los crímenes de Twitchell continúan resonando en la comunidad de crímenes reales y más allá, un crudo recordatorio de que los monstruos que creamos en nuestras mentes a veces pueden cobrar vida propia de forma aterradora. Sección 9. Una sombra. Acecha en línea. Mientras te desplazas por tu feed de Instagram, cautivado por las vidas seleccionadas y los momentos perfectos, recuerda que una sombra acecha detrás de cada perfil. Sé cauteloso, sé perspicaz y nunca olvides que Internet, a pesar de todas sus maravillas, también puede ser un caldo de cultivo para la oscuridad. La próxima vez que recibas una solicitud de seguimiento de una cuenta desconocida, un escalofrío de inquietud recorriendo tu espalda, pregúntate, ¿quién está realmente detrás de esa máscara digital? ¿Y cuáles son sus intenciones? La respuesta, como nos recuerda la escalofriante historia de Mark Twitchell, puede ser mucho más siniestra de lo que jamás podrías imaginar.